Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Arenas Bazán y este es El Mundo de los Impuestos. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, un tema que en estos días se ha masificado y se está conversando mucho a propósito de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1524. Decreto legislativo que lo que está haciendo es básicamente modificar la famosa ley del RUC. Ahora, ¿qué cosa es la ley del RUC? La ley del RUC o es aquella ley que contenía todos los parámetros y las formas necesarias para poder inscribirse en el RUC, en el Registro Único del Contribuyente, y que además era necesario para las personas que realizaban actividades sujetas a algún tipo de impuesto. Bien, este decreto legislativo 1524 lo que ha hecho es regular, ¿no? Regular ciertos comportamientos que ya se venían dando y que era de conocimiento general por la mayoría de nosotros. Especialmente a raíz de la pandemia se masificó mucho el comercio electrónico y la posición de los llamados influencers dentro de la materia tributaria. Es decir, cobran importancia para la materia tributaria las actividades que estos relacionaban. Ahora, este decreto legislativo 1524 no está no te dice que hay un nuevo impuesto, tampoco te está obligando a que se pague impuesto por cualquier situación que se da a través de las redes sociales. Es decir, si tú tienes una fanpage y no le das ningún movimiento, no tienes que someterte a las modificaciones propias del decreto legislativo 1524. Este decreto legislativo 1524, específicamente en el artículo 3, en la última parte, en el último párrafo, nos menciona que el número de RUC debe figurar acompañado del nombre o denominación o razón social del sujeto publicitado. Es decir, no necesariamente de la persona que está realizando esta publicación. Es decir, si yo fuera una persona que se dedica a hacer publicidad y tengo a bien hacer la publicidad a Arenas y Asociados, entonces el RUC que debe ir sería el de Arenas y Asociados, más no de la persona que está realizando la publicidad. ¿No? Hacemos esta aseveración porque he escuchado en algunos comentarios, he leído también en algunas publicaciones, básicamente a través de las redes sociales, en donde se habla de los influencers. Los influencers tienen otro tipo de renta, algo controversial todavía. El año pasado salió un informe en el cual manifestaban que los influencers iban a generar rentas de tercera categoría, posición que no acepto totalmente porque creo que las rentas no están supeditadas a la calificación de un nombre, en este caso de influencer, sino que tendríamos que ver qué clase de renta es la que genera, condicionándonos y sometiéndonos a las características cedulares del impuesto a la renta. Ahora bien, ¿quiénes deben tributar? En general, ¿no? En general, no solamente a propósito del decreto legislativo 1524, sino en general, deben tributar las personas que generan alguna actividad y que esta actividad les está otorgando una ganancia, ¿correcto? Entonces, va a tener que estar en el RUC la persona que se encuentre en las rentas de primera categoría, en las de segunda categoría, en las de tercera, en las de cuarta o en las de quinta categoría. Ahora bien, ¿qué sucede si hay una persona que está siendo publicitada o un negocio que está siendo publicitado y no ha solicitado su? Entonces la administración tributaria puede de oficio aperturarle un RUC. Y ahí existe una desventaja, porque incluso al aperturársele este RUC, podría calificarlo dentro del régimen MIPE tributario o dentro del régimen general. ¿Y por qué digo que existe cierta desventaja? Porque si yo soy una persona que realiza algún tipo de venta para un consumidor final al que solamente requiero emitirle una boleta, entonces es preferible que yo me acerque
a alguna oficina de la Administración Tributaria, SUNAT, solicite mi número de RUC y puedo decirle que deseo estar en el régimen simplificado. E incluso podría tener un régimen diferente como el régimen especial a la renta si necesito también emitir facturas y mis movimientos no son mayores de 525.000 soles al año. Entonces, esta decisión es primordial. Esta modificación que se hace a la ley del RUC no está modificando la parte sustancial de la misma. Lo único que está haciendo es regular el hecho en el que las personas que generan actividades, que realizan ventas o comercio electrónico a través de las redes sociales o las plataformas que se suele utilizar el día de hoy, entonces, quien vaya a publicitar esta actividad estará obligado a que se coloque el número del RUC, se coloque el nombre o identificación de la persona natural o persona jurídica que ha contratado sus servicios para poder masificar ya sea la venta de algún bien o la prestación de algún tipo de servicio, ¿no? Ahora, si nosotros verificamos esta modificación de la ley del RUC, en realidad más que una modificación es una aclaración a lo que ya se tenía. Porque desde el punto de vista de la estructura propia del impuesto a la renta y de lo que nos manifiesta la ley del RUC, entonces siempre ha existido esta exigencia. Por ejemplo, el artículo 4 de este decreto legislativo 1524 manifiesta que todas las entidades de la administración pública, principalmente las mencionadas en el apéndice del decreto legislativo 1524, y los sujetos del sector privado detallados en el citado apéndice deberán solicitar el número del RUC en los procedimientos u operaciones que la SUNAT señale. El otro punto es que se debe consignar el número del RUC en los registros o bases de datos de las mencionadas entidades y sujetos, así como los documentos que se presenten para iniciar los indicados procedimientos o realizar los actos u operaciones, ¿no? Y acto seguido, algunas líneas más. ¿Por qué menciono básicamente esto? Porque el día de hoy se está hablando o ha causado un revuelo pensando en que todas las personas que utilizan alguna plataforma digital por X motivo van a tener que consignar su número de RUC, ¿no? Y no es del todo correcto. Esta modificación al decreto legislativo 1524 no es una modificación respecto a lo que se hablaba con el informe de la Intendencia Nacional Jurídica de SUNAT respecto a las formas de tributar de los influencers. Y que justamente el término de influencer necesita ser bien definida por la administración tributaria, que ha utilizado la definición de Indecopi, pero que a criterio mío debería aclarar quiénes son considerados influencers y en qué grados, porque sabemos que existen grados dentro de la consideración de los influencers. Entonces, amigos, lo que hemos querido realizar el día de hoy es aclarar lo que ha traído consigo el decreto legislativo 1524. No se está creando un nuevo impuesto, no se está creando nuevos supuestos de imposición a la renta, lo único que se está haciendo es modificar, o en todo caso creo que lo más apropiado sería aclarar aquello que ya se tenía desde la ley del RUC y desde la ley del impuesto a la renta. Acá no hay nuevos supuestos, sino que básicamente lo que se está haciendo es, oye, ¿sabes qué? Vas a estar obligado a consignar el RUC y el nombre de la persona natural o jurídica que estás publicitando a efectos de que esto sirva como un canal o sirva como un medio para que la administración tributaria pueda lograr la realidad económica de este contribuyente. En otras palabras, hacer uso de su facultad de fiscalización. Muy bien, amigos, espero que esto haya aclarado algunas dudas que hayan tenido. Espero que les haya gustado este video. Para quienes no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal El Mundo de los Impuestos, en donde vamos a seguir compartiendo tips y desarrollos sobre la materia tributaria. Mi nombre es Carlos Arenas Bazán, conmigo Dios mediante, hasta una próxima oportunidad.